Hola, muy buenos días a todos los periodistas. Invitamos también a los directores de Cochilco que se sumen a la conferencia. Ya vamos a partir. Está con nosotros el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, señor Joaquín Morales, el director de estudios y políticas públicas, Jorge Cantallops, y el coordinador de mercado minero, Víctor Garay. Al término de la presentación, yo voy a comentar, a decir las preguntas que ustedes nos hagan a través del chat. Esa será la modalidad. Ustedes nos mandan las preguntas por el chat y yo después las formulo públicamente para que den las respuestas en línea. Bueno, entonces vamos a partir y le doy la palabra al vicepresidente ejecutivo, señor Joaquín Morales. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Muy buenos días a todos los presentes. Una vez más, la Comisión Chilena del Cobre, en su rol de poder proveer información y transparentar todos los antecedentes que hay en torno a las tendencias de lo que ocurre en el mercado del cobre, presenta el informe trimestral para el segundo trimestre del año 2022. Tanto Jorge Cantallops, nuestro director de estudio y políticas públicas, como nuestro subdirector Víctor Garay, entrarán y darán los mayores detalles sobre este informe de tendencias que contiene las proyecciones sobre precio de cobre, demanda y oferta para los años 2022 y 2023. De manera muy resumida y obviamente con los mayores detalles que nos proveerán Jorge y Víctor, tenemos que manifestar que en esta oportunidad la Comisión ha ajustado a la baja el precio promedio del cobre, puesto que para este año esperamos que haya una mayor oferta de cobre y una caída de la demanda, lo cual además a ello se suma la situación que sabemos que se genera de inestabilidad mundial por el motivo de la alta inflación, el menor crecimiento que ha habido en China y la lamentable situación de la guerra de Rusia con Ucrania. Además, en nuestro trabajo que presentaremos ahora, hay consideraciones que nos permiten esperar que para el resto del año vamos a tener una recuperación del precio del cobre respecto del nivel actual, en la medida esto de que las presiones inflacionarias disminuyan, así como esperando también que los confinamientos que están teniendo lugar en China también decrezcan. Con estas ideas primarias que les dejo, los vuelvo a saludar, les agradezco su presencia y los dejo con Jorge Cantallops y con Víctor Garay, que nos expondrán en detalle este informe. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, vicepresidente. Como bien lo mencionó, bueno, hay un importante ajuste en esta proyección. Reiterar lo que hemos dicho ya muchas veces, y es que nuestra proyección se basa en fundamentos de oferta y demanda, y son esos cambios en los fundamentos los que nos han llevado a hacer este ajuste en la proyección. En el mes de marzo nosotros habíamos proyectado un precio del cobre para este año de $4,4 la libra, y ahora estamos haciendo un ajuste a una proyección de $4 la libra como promedio para este año. Lo que significa de todas maneras una suave tendencia al alza desde los precios que estamos viendo en las últimas semanas, de aquí hacia fin de año. Y para el año 2023 mantenemos nuestra proyección en $3,95 la libra de cobre, lo que muestra cierta estabilidad y que esto debiera ajustarse a una proyección más de largo plazo, una tendencia más de largo plazo. Desde el lado de la oferta, el principal cambio tiene que ver con una mayor oferta de parte de algunos países, principalmente República Democrática del Congo, Indonesia, pese a la caída de la producción de algunos países importantes como Chile. Y por el lado de la demanda, tenemos un ajuste en la proyección de demanda de parte de China principalmente, a raíz de los confinamientos, y esto nos hace bajar nuestra proyección de demanda de manera significativa, y que pesa más ese ajuste de la demanda que el de la oferta. Como decía también nuestro vicepresidente, el riesgo de recesión mundial no se ha disipado por completo, lamentablemente, y la velocidad de recuperación del crecimiento económico de China aún es incierta, y hace más difícil predecir nuestra proyección. Y por otro lado, las consecuencias económicas de la guerra entre Rusia y Ucrania para Europa
y ante un potencial corte de suministro de gas proveniente de Rusia, especialmente, hacen bastante difícil predecir el impacto que puede tener o la tendencia que pueda tener la economía europea. Más detalles y con más cifras más específicas nos va a entregar ahora Víctor Garay, coordinador de mercados. Así que te dejo ahora, Víctor, para que compartas la presentación y nos entregue los detalles. Muchas gracias. Buenos días a todos los que nos están escuchando y viendo. Yo les voy a compartir la presentación del informe trimestral correspondiente al segundo trimestre. Aquí está. Con las proyecciones para el presente año, lo que queda del presente año y el 2023. Y primero me voy a centrar en el comportamiento que ha tenido el precio del cobre y de otros commodities metálicos relevantes, porque lo que está ocurriendo con la dinámica del precio del cobre no es ajena a otras commodities como el petróleo, el oro, el aluminio, el estaño, etc. Y uno observa que a partir del segundo trimestre, los precios de todos estos commodities comienzan a caer, salvo aquello en que enfrentan una restricción significativa de la oferta, como el caso del níquel, que ha subido de precio, pero el resto de los commodities, aluminio, plomo, cobre, estaño, caen. Y si comparamos el precio del cobre respecto de otros commodities, observamos que el precio del cobre, por ejemplo, ha caído mucho más que el aluminio, el oro, bueno, y el petróleo, que ha subido, pero en el último mes ha mostrado un descenso. En el gráfico de la izquierda están las curvas de las relaciones entre precios, por ejemplo, la curva roja entre el precio del cobre y el aluminio, la azul entre el cobre y el petróleo, y la negra entre el cobre y el oro. Y vemos que hacia julio todos estos indicadores caen, y es porque el precio del cobre ha caído mucho más que el resto de otros commodities. ¿Y por qué ocurre esto? Es porque el precio del cobre tiene una mayor correlación con el ciclo industrial y el ciclo de crecimiento económico de los países y las expectativas de corto plazo, ¿ya? Al observar el comportamiento del precio del cobre, uno ve que a partir de mayo el precio del cobre prácticamente cae de manera significativa. Si uno compara el precio máximo de este año, que fue 487, y el mínimo de este año, ve que la amplitud de caída del precio del cobre son 169 centavos, 34%, o sea, la amplitud de caída del precio respecto del máximo del presente año es muy significativa. Y esto a causa principalmente de los confinamientos en China por rebrotes de COVID, por el alza de la inflación que principalmente ha generado la guerra entre Rusia y Ucrania, y por las decisiones de la Reserva Federal de escalar en las alzas de la tasa de política monetaria en los Estados Unidos, que es un país que tiene una inflación hoy en día que es la mayor de los últimos 40 años. Esta inflación ha gatillado una escalada de apreciación del dólar, porque detrás del dólar está la tasa de política monetaria en los Estados Unidos, y prácticamente existe una correlación 1 a 1 entre el índice de dólar y la tasa de inflación. Y el índice de dólar es como el cobre se transa en dólar, el alza del dólar desincentiva la demanda por cobre. Si uno analiza los tres principales mercados de demanda de cobre, que son China, Estados Unidos y la Unión Europea, y que representan cerca del 75% de la demanda mundial de cobre, vemos que estos tres mercados se encuentran en desaceleración económica. En el cuadro que de la parte superior, al lado izquierdo, está el PIB trimestral del primero y segundo trimestre de este año. Son PIB que se comparan con el trimestre anterior, y uno ve que China pasó del 1,3 a menos 2,6 en el segundo trimestre. Estados Unidos también se encuentra con 2 trimestres con crecimiento negativo. Desde el punto de vista técnico, esto es una recesión. Y la eurozona, el primer trimestre tuvo un 0,6 de crecimiento, y el segundo trimestre aún no aparece el dato. La producción industrial, que es una de las fuentes importantes de generación de demanda de cobre, también muestra que China ha ido descendiendo, aunque en junio presenta una pequeña alza, producto de que China fue disminuyendo la intensidad de los confinamientos, cosa que ha vuelto a ocurrir en julio. Estados Unidos, un crecimiento industrial de 6,4 versus 5,8 en mayo, también tiene un descenso. La eurozona, menos 2 en abril, 1,6 en mayo.
y en el gráfico del PMI, que son las órdenes de compra de la industria manufacturera, que sí es una industria muy incidente en la demanda. Si uno compara abril del 2022 con abril del 2021, ve que en China hay una caída de 11%, bueno, y todas las tasas de los 3 meses y de los distintos países o bloques son negativas. Entonces, las perspectivas de consumo de cobre están cayendo y eso debilitó el precio. Cuando uno ve en la tabla de abajo el consumo de cobre variación anual, en 2001, por ejemplo, el mundo consumió 2,8 y proyectamos nosotros que al 2022 va a caer la demanda a 1,2 de crecimiento, el 2023 algo se va a recuperar. Bueno, en el caso de China, el 2021 un 1%, para 2022 0,4, y etcétera, digamos. Y las demandas de cobre empiezan a disminuir y la oferta comienza a aumentar. Las proyecciones de crecimiento reciente de julio del FMI dan cuenta también de que las economías, el mundo y las 3 economías o bloques económicos que estamos mostrando en la tabla tienen un descenso importante en las tasas de crecimiento respecto del 2021. China pasa de 8,1 a 3,3, pero lo más destacado es que esta proyección de julio respecto de la proyección anterior, que es de abril, muestra un descenso importante en la tasa de crecimiento de China para el 2022. Cayó menos 1,1 puntos porcentuales respecto de la proyección anterior. O sea, todas las economías y las tasas de crecimiento de los países que conforman una fracción significativa del precio del metal están cayendo cada vez que se hace una proyección. También es importante el comportamiento que han tenido los inversores. Uno ve que el volumen, en el gráfico que está a la izquierda, en la línea azul, el comportamiento precio del cobre, y en la línea salmón está lo que se llama el Open Interest. ¿Y qué es este indicador? Son todos los contratos de compra y venta acumulados que realizan los inversores en la Bolsa de Metales de Londres. Y uno ve que a partir de marzo esto empieza a tener una caída significativa, un poco adelantándose a lo que iba a ocurrir con el precio del cobre. Como buscan solo rentabilidad, se alejaron del mercado del cobre, dado que veían que los principales consumidores del metal estaban deteriorando su indicador económico. En el gráfico de la derecha tenemos el mismo Open Interest, pero desagregado entre posiciones largas de compra y posiciones cortas de venta. Y uno ve que en la zona churá las posiciones cortas tienden a aumentar, las posiciones de venta tienden a aumentar, y cuando eso ocurre con un activo, ese activo pierde de valor. Los inversores se han alejado del mercado del cobre. Y uno de las variables importantes que en años anteriores ha tenido influencia significativa en el precio del metal han sido los inventarios. Pero este año, dada la caída en las estimaciones de demanda y las expectativas de demanda, a pesar de que los inventarios en bolsa son los menores de los últimos 6 años, no han tenido un impacto significativo para impulsar el precio del cobre. Más bien le han puesto un piso de baja, ¿ya? Nuestras proyecciones para el periodo 2023, bueno, las resumimos en 2 tablas. La primera, que muestra el balance del mercado, y hay cambios significativos respecto de nuestra estimación de marzo pasado. Por ejemplo, en el año 2022 la producción mina la estimamos que va a crecer un 4,8% frente a un 3,6% que proyectamos en marzo pasado, y la oferta de cobre refinado crece un 2,2%, la demanda un 1,2%, y aquí hay un cambio significativo en la tasa de crecimiento de China, que pasaría de un 1% en 2021 a solo un 0,4% en el año 2022. El resto del mundo crece un 2,2%. Esto nos generaría para el presente año un superávit de 120.000 toneladas de cobre fino, en cobre fino, versus los 104.000 de déficit que proyectábamos en marzo pasado. Para el año 2023, si bien seguimos proyectando un superávit, este superávit se ha ampliado desde 329.000 toneladas a 409.000. Y en este sentido estamos viendo que en estos 2 años se va a producir un microciclo de superávit de cobre en el mercado, y eso, si bien el cobre podría seguir escalando los próximos meses,
dependiendo de la evolución de la inflación, de los confinamientos en China y el desarrollo de la guerra en Europa, también le podría imponer un techo al precio del cobre. Bueno, para nuestro resumen de proyecciones es que para el 2022 proyectamos un precio del cobre de $4 la libra y para el 2023 de 3,95. La proyección de precio del 2022 es un poco más baja que el precio efectivo del año 2023, que fue $4,23 la libra. Sin embargo, dada la fuerte volatilidad que ha presentado el precio del cobre y las variables que lo han causado, continúan presentes en los próximos meses. El riesgo de recesión no se ha disipado. Ya veremos si en los próximos meses, en julio, agosto, septiembre, las tasas de inflación en Estados Unidos tienden a moderarse o a decaer. La velocidad de recuperación de China es algo que todavía es incierto y está muy asociado a la propagación y rebrotes de COVID. Hoy hemos sabido estos días que en la ciudad de Wuhan han vuelto a haber confinamientos parciales. Todavía el tema del brote del COVID en China no es algo superado, y el desarrollo del conflicto en Europa, en Ucrania, con Rusia, que es muy difícil de ver o predecir cuál va a ser el desarrollo futuro y qué consecuencias va a tener eso para el crecimiento de Europa. Por lo pronto, Rusia ha estado disminuyendo el abastecimiento de gas en Europa, y probablemente con la llegada del invierno europeo este commodity empiece a aumentar de valor y otra vez se potencia la inflación en el mundo. Entonces eso está por verse, y todas estas tres variables podrían hacer cambiar sustantivamente nuestra proyección de precios del cobre para este año, para lo que queda de este año, y para el próximo, porque son consecuencias que son muy difíciles de estimar por el momento. Y esa es la presentación que quería comentarles sobre nuestro informe de tendencia al segundo trimestre del 2022. Quedo atento a las consultas. Gracias, Víctor. Les reitero, si tienen consultas a la conferencia, las pueden hacer a través del chat y yo las formulo acá directamente. O si les hace más cómodo, también ustedes tienen mi WhatsApp, que podemos también por ahí enviarla. Bueno, al parecer no tenemos consulta. Hay una pregunta en el chat. Hay una pregunta en el chat. ¿En el chat hay una pregunta? Sí. Ah, perdona, sí, digo que esa. ¿De qué manera el alza de costos por la inflación podría impactar la oferta de cobre a nivel mundial? ¿Tú, Víctor? Ya. O sea, el alza de costo de las compañías, si bien ha ocurrido, nosotros hacemos un informe de trimestre, un observatorio de costos, y vamos siguiendo los costos de las compañías, menos en Chile. Aún queda, con los niveles de precios del cobre, queda una brecha importante entre los costos y el precio. El precio no ha tenido una baja tan relevante, o sea, hoy día está en 3,54, y con una leve tendencia a aumentar dada el alza de tasa de interés que hizo la FED, que fue considerada dentro del rango esperado por el mercado. El alza de costo podría ser, mira, el alza de costo es importante, pero también en los países, como en el caso de Chile, el alza del dólar ha hecho disminuir el costo en todos los componentes que son en pesos nacionales. ¿Ya? Y ahí hay una especie de compensación parcial, pero en este momento no vemos una escalada de costos tan sustantivo como para hacer que se pegue la curva de precios. De hecho, en el largo plazo, el precio del cobre tiende a rebotar en la curva de costos, en el costo C3, que se llama el costo neto a cátodo. No puede permanecer mucho tiempo por debajo de dicho valor, porque si no, en las compañías, si esto se convierte en una tendencia, las compañías tendrían que reducir sus niveles de producción. No vemos que eso haya pasado, y históricamente tampoco ha sido de esa manera.
Gracias, Víctor. Tenemos otra consulta de Reuters, Fabián Gambero. El panorama indica entonces que el sesgo es a que se reduzca la estimación de precio del cobre nuevamente. A que se reduzca el precio del cobre. Nosotros hicimos una rebaja recogiendo lo que ha ocurrido en el segundo trimestre del año 2022. ¿Ya? Si es que el precio del cobre va a caer en los próximos meses, en el último trimestre de este año, por ejemplo, eso va a depender de cómo sea el ciclo inflacionario. Si en los próximos meses la inflación en los Estados Unidos a nivel mundial comienza a estabilizarse o decaer, probablemente el precio del cobre va a tender a tener un sesgo al alza. ¿Ya? Depende de muchos factores, cuánto va a ser la recuperación de China en lo que queda de este año y el próximo año, etcétera, desde la guerra en Ucrania. Si esto evoluciona mal, obviamente los precios van a tender a bajar. Si evoluciona bien o se estabiliza, los precios van a tender un sesgo al alza. Todo depende de lo que venga. Por ejemplo, en la próxima semana o en 2 semanas más se va a conocer las cifras de inflación en los Estados Unidos y vamos a ver ahí si que la inflación comienza a estabilizarse o sigue escalando. Y eso va a determinar el comportamiento de la Reserva Federal en los próximos meses. Víctor, quisiera complementar diciendo que probablemente en los próximos meses todavía vamos a tener mucha volatilidad. Como hemos visto, digamos, en las últimas semanas ha habido mucha volatilidad. Existe el riesgo de que esa volatilidad tenga una tendencia al alza en la medida que, como dice Víctor, se encuentre que ya pasamos la meseta de inflación a nivel global, particularmente en Estados Unidos, y que China a lo mejor reduzca su política de confinamientos, y eso podría hacer que aumente muy rápido el precio del cobre. Eso podría llegar a tener que, a lo mejor, hacia fin de año o hacia fin del último trimestre, a lo mejor tener que hacer un nuevo ajuste al alza. Pero también está el riesgo, como decía, que en 2 semanas más, cuando entreguen el dato de inflación de Estados Unidos, se vea que todas las medidas que se han tomado, incluso las alzas de tasas, no han sido suficientes. Y eso podría llevarnos a que probablemente una nueva alza, una nueva escalada en el precio del dólar, y eso viene llevando el precio del cobre también a la baja. Es decir, hay mucha incertidumbre, habitualmente hay incertidumbre, pero hoy día hay componentes adicionales. Por ejemplo, la política monetaria global y particularmente la de Estados Unidos, que por años estuvo bastante estable. Y la verdad es que cuando nosotros hacemos esta proyección, lo anticipé un poco al comienzo, lo que estamos esperando para el segundo semestre es un precio por encima del precio que estamos viendo hoy día. Nosotros pensamos que el precio se va a recuperar, no llegando a 4 hacia fin de año como valor, pero probablemente por encima de lo que estamos viendo hoy día en el spot. Gracias, Jorge. No hay más consultas. Les agradezco a todos su participación, a los directores de Cochilco. Ante cualquier duda que tengan posteriormente, saben que se pueden contactar con nosotros. Le agradecemos mucho la presentación, la participación y la presentación, y que tengan buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, que estén bien, muchas gracias. Hasta luego.